Vamos a ir en esta mañana en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y vamos a leerlo antifonalmente, es una porción bastante grande. No lo acostumbro a leer, pero quiero que leamos toda la historia para aprender ahí algo que el Señor ha puesto en mi corazón, el compartir con ustedes. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 12, yo voy a leer 1, ustedes me acompañan leyendo el 2 y así sucesivamente. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tenían a Pedro aquí como que si era un capo, ¿verdad? Bien custodiado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Hay poder en la oración. Quisiera hablarles con la ayuda del Señor sobre el poder de la oración colectiva. Señor Jesús, en esta mañana, qué hermoso es estar aquí en sus atrios. Gracias por las cosas maravillosas que usted está haciendo en medio de nosotros. Gracias por los milagros, por las maravillas, por los prodigios. Y esto, Señor, quizás es el principio solamente de cosas extraordinarias que usted quiere hacer en medio de nosotros. En esta mañana, Señor, al estudiar su palabra, aumentanos la fe para que podamos creer en el poder que hay en la oración colectiva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué tremenda historia esta, hermanos. Amén. Dije, qué tremenda historia esta. Yo no sé si usted se deleita, pero esto es como sacado de Hollywood. Como un guión que estaba escribiendo alguien ahí. Y bueno, uno lo puede ver allá en la Guerra de las Galaxias, que llega un ser extraterrestre y abre las puertas y que ponte un manto y la persona se va a hacer invisible. Pero esto es Biblia, esto es palabra de Dios. O sea que estamos leyendo un hecho histórico que sucedió tal y como se narra aquí en este pasaje. Entonces aquí podemos aprender varias cosas importantes. Podemos aprender, hermanos, de que los milagros existen. Amén, de que para Dios no hay nada imposible. ¿No es eso lo que nos enseña la historia acá? O sea, podemos aprender también de que cuando nuestra confianza está en Dios,
No hay nada que nos quite el sueño. A veces nosotros nos preocupamos tanto que no podemos dormir. Y ahí estamos al día siguiente todos estresados, todos angustiados. Pero imagínense, aquí tenemos la historia de un hombre, de un rey Herodes. Este rey Herodes es el hijo del Herodes que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, que en la época en que Jesús nació. Entonces el hijo era un hombre malvado también y que quería congraciarse con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, allá tenemos unos 3 capítulos atrás, la historia de un hombre que asolaba la iglesia llamado Saulo de Tarso, que iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos. O sea, nosotros hemos sido perseguidos en todas las edades desde el inicio de la iglesia. Hoy nosotros gozamos aquí, temporalmente podemos decir, que no tenemos una persecución al estilo de los cristianos de la iglesia primitiva, pero en cierta manera hay una persecución bien fuerte, porque me decía un padre de familia esta semana que su hijo le gusta compartir el evangelio con sus compañeros de estudio, y hasta la consejera le estaba diciendo al padre que le dijera a su hijo que se callara, que no hablara del evangelio en la escuela. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Pero hermanos, no quiero desviarme de la historia. Lo que vemos acá es que este Herodes, este rey llamado Herodes, dice que tomó a algunos de los hermanos, de los miembros de la iglesia, para maltratarlos. La palabra utilizada aquí es maltratarlos, pero como vemos acá, no era solamente darles de golpes, no era solamente avergonzarlos, no era solamente darles de azotes, sino literalmente matarlos, como hizo con Jacobo, el hermano de Juan. Juan, el que escribió el libro del Evangelio de Juan y las 3 cartas. Este es Jacobo, uno de los discípulos más cercanos del maestro. Fue matado, posiblemente fue decapitado por este rey. La Biblia no dice de qué manera, simplemente que lo mató a espada. Pudo haber sido que le cortaron la cabeza, pudo haber sido que lo traspasaron con una espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces dijo: voy a tomarles el líder de esta secta. Porque ellos miraban como un movimiento herético, una herejía que se estaba levantando. Y dijo: bueno, si los judíos aplaudieron, bravo Herodes, te felicitamos, eso es lo que queremos. ¿Quieres nuestro voto? Bueno, vas a hacer esto. ¿Cuántas personas no hacen eso con los políticos hoy en día? Entonces, hermanos, vemos aquí que esto le agradó al pueblo, y entonces él mandó y tomó preso a Pedro, que era considerado el líder, por decir el cabecilla de aquel entonces, de la secta de los nazarenos o de los cristianos, como se les llamaba ya en algunos lugares. Y la historia se desarrolla en un ambiente bien tranquilo, porque dice que a Pedro lo tomaron custodiado y lo pusieron con una escolta de guardia de 16 hombres que estaban custodiando al apóstol Pedro. 16 hombres que más adelante vamos a encontrar que fueron muertos también porque Pedro se les escapó. O sea, Pedro era peor que el Chapo. Amén. Chapo se escapaba de las cárceles, pero Pedro hizo un escape histórico acá, porque acá no es que pagó, sobornó a los guardias, no. Aquí hubo un mover del poder de Dios extraordinario. Amén. Y yo algunas veces he leído esta historia y siempre me detengo ahí en este pasaje número 3. Dice que viendo que esto había agradado a los judíos, en el versículo 3, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El 4 dice: habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él. Dice el verso 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, es decir, una noche antes, como decir el sábado, amanecer domingo, Pedro dice:
aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué estaba Pedro haciendo? Estaba en el teléfono hablando con el abogado, estaba buscando a ver qué influencia, quién podía ayudarlo. Pedro no estaba ni orando ahí, imagínense. No estaba, yo hubiera estado ahí, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate que tengo una esposa, acuérdate de mis hijos. Yo hubiera estado llorando ahí, pero Pedro no, Pedro estaba durmiendo. ¿Qué nos querrá decir el Señor con eso? Que ante las tempestades debemos de tener calma. Yo creo que Pedro se acordó de aquella ocasión cuando la barca parecía hundirse y el Señor estaba durmiendo en la popa. Y todos ellos estaban ahí que no podían, no sabían qué iban a hacer. Y hasta que fueron y despertaron, Señor, despiértate, mira, estamos a punto de ahogarnos. Y de repente el Señor se levantó y habló al viento y a la mar y le dijo, calla, enmudece, y se hizo una gran bonanza. Cesaron los vientos, cesó el oleaje y quedó el mar quietecito, quietecito, que si caía una hoja se hacían las ondas en el agua. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había actuado y se había manifestado. Los discípulos quedaron espantados y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Bueno, ellos en ese momento no lo comprendían en ese momento, pero lo comprendieron después, que ese que estaba ahí era Dios mismo manifestado en carne. Y esa noche Pedro estaba tranquilo durmiendo. Yo creo que no tenía frío porque hasta estaba arropándose con los soldados. Pero de repente en la cárcel aparece repentinamente un ser angelical. Se manifestó y dice que cuando él se manifestó, una luz resplandeció que iluminó todo aquello. Y le tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate. Y cuando Pedro se puso en pie y se incorporó, las cadenas que ataban sus manos y sus pies se cayeron. Y aquel ángel le dijo, envuélvete en este manto y sígueme. Y mientras ellos iban, imagínense la historia, imagínense ustedes estar en un calabozo frío, en una celda húmeda, porque así eran las celdas en aquellos años, eran húmedas, eran frías, no habían comodidades, no había calefacción, no había nada. Y así deben de ser las cárceles para tratar a todos esos criminales que están. Entonces Pedro va siguiendo y mientras llegaban a la puerta, las puertas se abrían. Y los soldados que estaban custodiando les cayó un sueño profundo, o algo otro, simplemente no vieron, simplemente se quedaron al pie, no podían moverse. ¿Por qué? Porque como que Dios detuvo el tiempo en ese momento para que Pedro saliera. Pero Pedro, como estaba dormido, él pensaba que estaba viendo una visión. Él dijo, este es un éxtasis, este es un sueño lo que yo estoy viendo. Por eso es que cuando sale a la calle y dice que pasaron como 2 calles, entonces ¿para qué? Para estar seguro de que Pedro ya estaba seguro, ahí no lo iban a ver los guardias. Cuando él sale, comienza a pellizcarse. ¿Será que esto? Cuando le dolía, entonces sí estoy despierto, esto no es un sueño, esto no es un éxtasis. Ya Pedro había tenido un éxtasis anteriormente, una visión celestial, pero ahora estaba sucediendo algo real en la vida del apóstol Pedro. De tal manera que Pedro llega ya a la casa de María, donde vivía Juan Marcos, y toca la puerta. Y cuando una muchacha llamada Rode llega a abrir la puerta, escucha, ¿quién es? Soy Pedro, apúrate, abre la puerta. Entonces ella, en vez de abrirla, corrió donde estaban las iglesias, los hermanos reunidos, y le dice, ya mataron a Pedro y su espíritu está aquí. No, ella no dijo así, ahí está Pedro en la puerta. Los que dijeron eso fueron los que estaban orando. Que cuando la niña les dijo, la jovencita les dijo, ahí está el apóstol, ahí está Pedro, está tocando, ¿qué hago? ¿Le abro o no le abro? Y los que estaban orando, miren, los que estaban orando dijeron, ya lo mataron.
Ya lo mataron. Y ese espíritu que nos ha venido. O sea, estaban orando para que Dios los salvara y ahora que Dios lo había traído a la puerta, no creían que él realmente era el hombre por el cual estaban orando. Pero hermano, cuando usted clama a Dios, prepárese porque un milagro grande va a venir. Aunque usted no lo crea, Dios va a escuchar su oración. Para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo a aquel hombre anciano cuando el ángel le dijo: vas a tener un niño, tu esposa va a tener un hijo después ya en tu vejez. Y aquel le dijo: pero ¿cómo es? Si ya mi esposa ya es una mujer ya avanzada de edad. El ángel le dijo: habrá algo imposible para Dios. Yo digo en esta mañana a la iglesia: habrá algo imposible para nuestro Dios. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Yo creo que no hay nada imposible. El Dios de Pedro es el mismo Dios que usted y yo le adoramos. Al Dios de Pedro es al Dios que le cantamos. Al Dios de Pedro es al Dios que le aplaudimos. Al Dios de Pedro es el Dios que nosotros también predicamos en esta iglesia. Gloria a Dios. Y este Dios, han pasado 2000 años y este Dios no se ha vuelto viejito. No. Sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Este Dios nuestro sigue siendo milagros. Él sigue haciendo milagros. Y la iglesia, nosotros debemos de vivir bajo la expectativa de los milagros. Entonces Dios hizo un milagro extraordinario, algo que esto usted solamente lo lee en los libros de fantasías de Hollywood. Solo lo puede leer ahí y yo creo que todos esos que han sacado todos esos libros de Harry Potter, en algún momento atrás leyeron la Biblia y se inspiraron en la Biblia. Porque dice que el ángel le dijo: envuélvete en esta sábana. Y ahí salen de cosas así también, que es imitando lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es una fuente de inspiración tremenda. Ahora, el milagro fue real. Pedro fue librado de la misma muerte, porque ya tenía sentencia de muerte. En la mañana lo vamos a limpiar a este. En la mañana le vamos a quitar la cabeza. Y a Pedro estaba seguro que iba a morir. Ahora, no sabemos por qué Pedro se durmió. Posiblemente simplemente Pedro se resignó y dijo: bueno, si esta es la voluntad de mi Señor, yo estoy en sus manos. Poderoso es mi Dios para sacarme de aquí, pero si Él no me saca, yo seguiré confiando en Él todavía. Yo seguiré esperando en Él, porque yo sé que mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Y esa es la confianza, amados hermanos, que usted y yo necesitamos desarrollar. Si Dios nos salva, gloria a Dios. Si Dios nos contesta la oración, gloria a Dios. Y si Dios no la contesta, pues gloria a Dios. Amén. Poderoso, como dijeron aquellos hebreos, el Dios del cual somos y al cual servimos nos puede librar del horno, oh Rey, de tu horno, nos puede salvar. Pero si no nos salva y si somos consumidos por la llama, no nos importa. Lo importante es que nosotros vamos a seguir siendo fieles hasta la muerte. Yo creo que ese es uno de los mensajes más contundentes de la Biblia. Nosotros debemos de seguir siéndole fieles hasta la muerte. Que el Señor cura mi cáncer, gloria a Dios. Que el Señor no lo cura, pues gloria a Dios. En sus manos estamos y todo lo que Dios hace, lo hace para bien de nosotros, aunque nosotros no lo comprendamos. Ahí tenemos el testimonio de nuestro hermano Funes. 5 operaciones. 5 operaciones. ¿Todo por qué? Porque una vena se le reventó en su estómago y contaminó todos los órganos. Los hospitales no pudieron hacer nada. Los médicos llegaron el momento en que dijeron: ya no podemos hacer nada. Este es lo último que hemos podido hacer. Ahora realmente su vida está solamente en las manos de Dios, o algún médico que digo, si él tiene suerte va a sobrevivir, pero gracias a Dios que su esposa pudo decir: no, él va a vivir porque confío en un Dios todopoderoso.
Dios lo levantó. Ahí lo tiene, es un testimonio, es un testigo. Una gran deuda que tenía en los hospitales la redujo a unos cuantos miles de dólares, porque así es Dios, cuando hace algo lo hace perfecto. Pero si él no hubiera sobrevivido, ¿dejaremos de creer en nuestro Dios? No, tenemos que seguir creyendo en Él. Pero nuestra confianza debe de estar firme en el Señor Jesús. Así que, volviendo a la historia, Pedro está preso, custodiado. ¿Cuántos soldados lo custodiaban? 16. ¿Dónde está Pedro? En la cárcel. De seguro que sus manos y sus pies estaban atados a cadenas, porque no querían que se le escapara. Era el criminal más buscado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Pedro está durmiendo, un ángel lo liberta, llega, lo despierta, lo saca a la calle y le dice, vete tranquilo. Y cuando llega a los hermanos, 2 veces encontramos en este pasaje la clave de ese milagro. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, aquí hay un pero importante, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, no solamente Pedro, no solamente su esposa, no solamente sus hijos, no los menciona la Biblia, pero quizás tenía hijos. No solamente ellos estaban orando, sino la iglesia estaba orando por Pedro. Y cuando Pedro es sacado, dice que en el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, note bien, muchos, no unos cuantos, muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo ahí? No estaban tomando café, no estaban compartiendo ahí charlas, no, estaban orando. Y de ahí el tema en esta mañana del poder de la oración colectiva. Cuando la iglesia se une a orar, Dios hace cosas maravillosas. Y por eso esta semana la hemos declarado una semana de oración. Pero no una semana de oración individual, una semana de oración colectiva, donde de lunes a viernes nos vamos a reunir en este altar, vamos a levantar nuestras manos, vamos a abrir nuestra boca y vamos a levantar un clamor delante de nuestro Dios para que la gloria de Dios descienda en medio de nosotros y las maravillas y los milagros y los prodigios se comiencen a manifestar, porque Dios lo puede hacer todavía en el siglo XXI. Yo no sé si alguien cree todavía en los milagros, pero lo que estamos mirando aquí en medio de nosotros, hermanos. Alguien tiene que creer, alguien tiene que soñar de que si oramos por un enfermo, el enfermo puede sanar. Y hay enfermos que van a ser sanos porque van a ser los instrumentos, los canales de Dios para que otras personas vengan a los pies de Cristo. Entonces vamos a estar en 5 días de oración, buscando el rostro del Señor, unidos como iglesia, clamando, orando por la salvación de las almas, orando e intercediendo los unos por los otros, tomando aquellas cargas, aquellas necesidades que se expongan, que se presenten. Vamos a orar fervorosamente y vamos a esperar de parte de Dios la respuesta. Y yo estoy seguro que así como aquellos discípulos que estaban orando ahí se sorprendieron cuando Pedro les tocó a la puerta, nosotros nos vamos a sorprender también de lo rápido que Dios va a contestar nuestras peticiones. Tengo fe de que Dios va a hacer cosas grandes en esta campaña de oración. Tengo fe de que Dios va a mover su mano. Tengo fe de que cosas extraordinarias van a suceder. Tengo fe de que hay muchas almas que van a venir acá y Dios va a tratar con ellos. Cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. Vendas de los ojos se van a caer. Hermanos, muros van a ser caídos en el nombre de Jesús. Y el hombre fuerte tiene que ser atado para que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros. Yo tengo fe. Yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Habrá alguien que tenga fe conmigo? ¿Habrá alguien que tenga fe conmigo?
Bueno, ya somos más de 2, ya somos más de 3. Ya vemos un grupo que tenemos fe en nuestro Señor de que Él puede hacer cosas extraordinarias. Dele un aplauso fuerte al Señor si lo cree. A su nombre, a su nombre. Pueden sentarse, hermanos. La oración de intercesión colectiva tiene mucho poder. Por eso Jesús dijo estas palabras en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. El Señor dijo estas palabras muy tremendas. Él dijo, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 se pusieren de acuerdo. Luego el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, amén. Y ahí lo lee usted, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo, ahí está mi espíritu, ahí está mi presencia. Y donde Jesús está, cualquier cosa puede suceder. Hasta los muertos resucitan donde Jesús está. Las cadenas son rotas, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los mudos hablan y a los pobres es anunciado el reino de los cielos, donde Jesús está. Con Jesús lo tenemos todo. Sin Jesús somos una iglesia muerta, ineficaz. Pero vamos a clamar para que el Señor haga notoria su presencia. Aquí todos los domingos sabemos un grupo de hermanos que llegamos temprano, a buen 5 de la mañana. Algunos hermanos hasta nos ganan a nosotros, al hermano David y a mi persona. Porque cuando llegamos ya o están aquí en el altar porque ya se abrió la iglesia o están ahí esperando que se abran los portones. Y el clamor es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Porque esta iglesia no depende de las luces ni del músico. Esta iglesia no depende ni del buen orador que va a estar. Dependemos totalmente del poder de nuestro Dios. Y Jesús dio esta promesa. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué sucederá si hay una iglesia que nos ponemos de acuerdo? Y comenzamos, Señor, salva las almas. Que cada persona nueva que llegue aquí a la iglesia, cuando llegue, Señor, que ese velo se le caiga. Que si hay una persona que viene enferma, usted la pueda sanar. Que si hay una persona que viene atada con cadena, pueda ser liberada. Y si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y le decimos, Señor, si hay una persona que viene, si un hermano, una hermana viene y hizo su esfuerzo a llegar hasta este altar porque viene buscando una sanidad, Señor, concédele esa sanidad. ¿No creen que Dios puede oírnos? Yo sí creo que Dios nos puede oír. Amén, Dios puede oír. Mire, una hermana tenía a su mamá muy grave, muy enferma. Y esta hermana agarró y comenzó el teléfono, hermana, por favor, hermano, por favor. Y comenzó a llamar a un montón de personas. Oren por mi mamá que está grave, oren por mi mamá que está grave. 3 días después, cuando se contactó a esa hermana, hermana, ¿cómo está su mamá? Gracias a Dios, ya salió de peligro. La oración, la oración. Entonces cuando venga un problema, no se encierre usted, no. Clame a Dios, pero no clame solo, no clame sola. Habemos una iglesia aquí que estamos dispuestos a orar por usted. Y el Dios que escucha la oración va a responder desde el cielo y va a hacer cosas maravillosas. Ese es un hecho que encontramos acá. Fíjese que estaba estudiando que de los 37 pasajes que encontramos en los evangelios, donde Jesús enseñó sobre el tema de la oración, de los 37, 33 pasajes fueron dirigidos a grupos. E incluso el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dice Padre mío, Padre nuestro.
porque es una oración para hacerse hecha colectivamente. El pan nuestro, no el pan mío, no, el pan nuestro, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. No nos metas en tentación. Todo es plural. Porque Jesús quiere que la iglesia esté unida. Y nada nos va a unir más que la oración. Porque en la oración se rompen barreras. En la oración, hermanos, se termina el odio. Una persona, mire, un matrimonio que está disgustado, que no se quieren ver, pero ese matrimonio traen ese problema a la presencia de Dios y se sumergen a buscar a Dios los dos. Le aseguro que no pasa una semana cuando esos problemas se vayan y esas diferencias, y ese matrimonio que quizás estaba pensando en divorciarse, van a estar buscando, hermano, dónde irse a pasar una segunda luna de miel. Dios lo hace. La oración es la clave, es el vehículo, es el medio que Dios nos ha dado. Y si nos unimos en oración, cuando aquí ha habido testimonios grandes de hermanos. Hoy tenemos el ministerio radial, ahí que tiene un grupo de hermanas que están intercediendo, ahí están varias horas entre semana. Y hay muchas llamadas que están siendo recibidas y las hermanas ahí están bien encendidas, orando, clamando al Señor. Y ya estamos escuchando testimonios de personas que llamaron, creyeron y Dios les ha obrado. La oración tiene poder. La iglesia, hermano, primitiva, podemos solo mencionarles, miren, rápidamente, solo mencionarles. En Hechos 1:14 dice que después de la ascensión, después que el Señor ascendió, todos los discípulos perseveraban unánimes en oración. Y 10 días después, el Espíritu Santo se derramó. 10 días que estuvieron orando, esperando la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y estaban orando cuando el Espíritu Santo se derramó. En Hechos 4:31 leemos que después que los discípulos oraron colectivamente, porque fueron amenazados a no hablar o no a predicar el nombre, el lugar donde estaban reunidos, cuando terminaron la oración, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto que Dios no nos escucha cuando oramos individualmente? No, Dios sí nos escucha. Pero que cuando nos unimos como grupo, si yo tengo un problema, una necesidad, y yo hablo con el hermano David, hablo con el hermano Eliseo, hablo con el hermano Menchú, hablo con muchos de ustedes, y todos nos unimos a orar por mi necesidad, Dios va a escuchar, a más de algún justo va a escuchar. Te puede decir, si no escucha al hermano Eliseo, va a escuchar al hermano David, él es el asistente de pastor. O si no, no va a escuchar al hermano, él es el diácono, tú lo vas a escuchar, pero pida con fe, no dudando. Ahora, está en una necesidad, la oración privada, individual, Dios también la responde. Y Dios hace cosas extraordinarias. Pero tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento encontramos muchos casos. Por ejemplo, mire, uno solamente de varios que tenía que mencionarles acá. En segundo libro de Crónicas, capítulo 32, los versículos 20 al 22. Mire esta historia que es narrada en 3 libros. Se menciona en Reyes y se menciona también en el libro de Isaías. En segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 al 22. Mire lo que se lee y dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, ¿cuántos tenemos aquí? 2, ¿verdad? ¿Qué hacen estos? Hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. 2 se unieron y oraron. Había una necesidad. Había un ejército invasor que había llegado con una potencia de escuadrones de soldados que estaban ahí acechando la ciudad de Jerusalén, amenazando al pueblo y diciéndole: no hay Dios en el cielo que pueda librarles a ustedes, porque nosotros somos muy poderosos y nuestros dioses han vencido a todos los dioses de los demás pueblos. Pero ahora se están metiendo con el Dios equivocado.
y mandan cartas y traen esas cartas al templo y el rey las pone ahí, las extiende delante del Señor. Señor, mira sus amenazas. Cuando le den un diagnóstico negativo, traiga ese diagnóstico y tírelo ahí en el altar del Señor. Mira, Señor, lo que dice el médico. Mira lo que dice el abogado. No hay esperanza para mí, pero yo creo que usted es poderoso para abrir una oportunidad, una puerta de oportunidad. Yo creo que usted es poderoso para erradicar este mal diagnóstico que me han dado de mi salud. Usted lo trae delante de Dios y Dios se va a glorificar. Dice la Escritura, y aquí lo leemos, verso 21, y Jehová, dice, primero lo vemos a dos orando. ¿Qué le piden al Señor? Clamaron al cielo. En otro libro, en Reyes y en Isaías, va a encontrar la oración. En segundo libro de Reyes 19 y en Isaías 37. Se lo dejo de tarea. Ahí va a encontrar la oración, cómo clamaron estos hombres. Y Jehová, dice, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Esa noche, un solo ángel mató a 185,000 hombres valientes que sacaban espada. Un solo ángel en una noche. 185,000. ¿Por qué? Por la oración de dos que clamaron al cielo. Que le dijeron, Señor, tú eres un Dios que salvas. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios que ha venido. Tú eres nuestro Dios. Ten misericordia de nosotros. Es importante a veces cuando le decimos, tú eres mi Dios, Señor. Yo soy su hijo. Mira las amenazas, mira esto, mira lo que me está pasando. No es posible. Años después el mismo rey Ezequías se enfermó. Y cuando él se enfermó y el mismo profeta con el que está orando le dijo, mira Ezequías, híjole, tengo malas noticias. Dice el Señor que te vas a morir, así es que mejor ve a comprar la caja y ve el traje y los zapatos que te vas a poner porque no te vas a levantar de esta enfermedad. Pero cuando el profeta sale, aquel rey Ezequías se voltea a la pared y le comienza a orar a Dios. Acuérdate, Señor, que han dado íntegramente delante de usted. Ten misericordia, todavía estoy muy joven, Señor. No es posible. Se volvió a orar. Y el profeta no había salido del palacio cuando le dice el Señor, ¿sabes qué? Vuélvete porque he escuchado la voz de mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Por qué están esas escrituras ahí? Porque tienen un mensaje para nosotros. Así que dos claman y el Señor envía un poderoso ángel que destruye a un ejército de 185,000 soldados. Y seguimos leyendo y dice acá, y el rey de Asiria, el rey de Asiria se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Mire, tremendo. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos lados. Ese es el Dios que servimos. Un Dios extraordinario. Y ya para terminar, la oración colectiva trae respuestas inesperadas. Nos da luz en medio de la oscuridad. Rompe las cadenas, abre puertas, nos libra del poder de nuestro adversario, nos sorprende al ver lo que Dios puede hacer y hace que los planes de nuestro enemigo queden frustrados y ellos queden avergonzados. La oración tiene poder. Si dos clamamos, Dios va a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos vamos a venir a estos días? Haga el esfuerzo, haga todo lo que usted pueda. Y no importa si llegue cansado, siéntese, pero el hecho de que usted llegó ahí, no puede arrodillarse, por lo menos siéntese y levante, Señor, he venido. Y no venga a platicar, venga a orar.
Amén. Allí, sentadito aunque sea. Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas para poner de pie porque estoy muy cansado, pero he venido a unirme con tu pueblo en oración. Y cuando escuche las peticiones, vamos todos a orar y vamos a esperar grandes cosas de nuestro Dios. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Gloria al Señor Jesús. Póngase en pie entonces en este momento y vamos a darle gracias a Dios y vamos a disponernos nuestro corazón para buscar el rostro de nuestro Dios, el rostro de nuestro Dios, y Dios se glorificará. Amén. Yo creo que Dios se va a glorificar. ¿Alguien tiene un problema? Muchos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Alguien que necesita una intervención divina de Dios en esta semana? Levante la mano. ¿Alguien que necesite una intervención de Dios divina? Bueno, ahí donde está. Son muchos, no van a caber acá. Pero si usted cree en este momento, vamos a hacer todos una oración. Y mire, hermanos, los que están en el balcón y los que estamos abajo, vamos a decirle, no conocemos las necesidades, pero vamos a decirle, Señor, nos unimos en oración por todos nuestros hermanos que necesitan una intervención divina de usted en sus vidas. Yo no sé, dígale si tienen problemas de salud, si tienen problemas en su familia, si necesitan un milagro. Yo no sé. Nuestra hermana quiere que se le unja con aceite, hermano David. Va a tener una cirugía este jueves, en este momento. Vamos, iglesia, mientras nuestro hermano nos dirige en una alabanza, yo quiero que usted hable con el Señor en este momento. Señor Jesús, hay una multitud aquí que necesitamos una intervención divina de usted en nuestras vidas. Señor, yo no sé los problemas que cada uno de mis hermanos tienen, si son problemas domésticos, familiares, económicos, de salud. Yo no sé, Señor Jesús, pero usted sí lo sabe. Usted es un Dios omnisapiente, que todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada oculto. Y en este momento, como iglesia, nos unimos en el nombre de Jesús y le pedimos para que sea usted el que obre, obre, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Manifieste una intervención divina, poderosa. En el nombre de Jesús se lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.